que ya teniendo la desviación estándar, el cálculo de la varianza es muy sencillo. Ahorita vamos a verlo. Bueno, voy a proyectarles, luego se me está olvidando proyectar. Entonces, tenemos ahora la última medida que vamos a estar analizando de dispersión, que se conoce como desviación estándar, ¿no? Y únicamente la definición, o lo que me dice que la definición de desviación estándar es que es la raíz cuadrada de la varianza. Vean la fórmula, es la misma, aquí puede ser entre n-1, pero lo que se le saca es raíz cuadrada. Por eso les decía yo que estaba muy sencilla de calcular. Pero vamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? Para que nos vaya quedando claro. Recordemos entonces que la desviación estándar únicamente es la raíz cuadrada de la varianza. Fácil, ¿verdad? Claro hasta ahí. Pero vamos a ver cómo lo hacemos en Excel, ¿verdad? Recordemos que ahorita la intención es también de que aprendamos a usar las funciones. Entonces, voy a dejar de compartir para pasarles a compartir la pantalla en Excel. Entonces, me voy a mi archivo en Excel. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Estamos trabajando en la misma Excel que la práctica 4? Sí, le estamos complementando con las dos que nos hacen falta, varianza y desviación estándar, para Okay. tenerlo completo. Ok. ¿Vale? Entonces, como les dije a ustedes, aquí voy a quitar esto. La desviación estándar que tenemos aquí resulta ser que es el cuadrado de la varianza, la raíz cuadrada de la varianza. Por eso puse los mismos datos, miren, estos mismos datos con estos mismos datos, para efectos también de tiempo. Son los mismos datos, ¿están de acuerdo? Entonces, yo ya sé que la desviación estándar es la raíz cuadrada de mi varianza. Significa que va a ser la raíz cuadrada, ya sea de este valor, si es entre n, o entre este valor, si es n-1. ¿Estamos? Entonces voy a colocar aquí que esto voy a hacerlo. Pregunto, ingenieros, ¿puedo usar la función potencia para sacar raíz cuadrada? A lo mejor existe una función que se llame raíz cuadrada, ¿no? No lo sé todavía, vamos a ver. Pero pregunto, yo ya les dije que la función potencia de Excel me eleva a una potencia, cualquier potencia, un valor dado. ¿Podría usar la función potencia para sacar una raíz cuadrada? ¿Qué piensan, ingenieros? ¿Que sí o que no? Pues sí, ¿no? ¿Y a cuál sería el exponente? Al 2, ¿no? Ese es al cuadrado. Y ahorita Ah. vamos a sacar raíz.
5 a la qué. Es un ejemplo, ¿eh? ¿Cómo lo podría poner? Digo, porque quiero usar, ya dijimos que es la función potencia, ¿verdad? ¿Y la potencia de quién? De la varianza. ¿Sí? Profe, sería a la medio porque estamos sacando su raíz cuadrada y la raíz cuadrada vendría siendo multiplicar el mismo número por sí mismo. No sé. Sería a la 1 medio, es correcto. ¿Sí? A la 1 medio o a la punto 5. Ojo, ingenieros, si elevo al cuadrado es un 2 al cuadrado, pero si le saco raíz, estoy elevando a la 0.5 o a la 1 medio. ¿Estamos? ¿Sí o no? Entonces, aquí con mi función potencia, le digo que es la potencia de la varianza, que la potencia que voy a usar es a la punto 5. ¿No? Yo creo que así me lo va a aceptar ahorita Excel. Y me dice que da ¿cuánto? 1.90 elevado a la potencia 0.5 o al 1 medio, porque es al cuadrado. Si fuera al cubo o si fuera raíz cúbica, sería a la 1 tercio o a la 0.33. Si fuera raíz cuarta de un valor, sería a la 0.25. ¿Estamos? Ley de exponentes. Pero para que también no quede duda, yo aquí los calculé con la función potencia, significa que sí me sirve, ¿no? Aquí lo voy a calcular, le voy a preguntar a Excel, oye Excel, ¿tienes una función que me saque la raíz cuadrada de un valor? Ah, sí tengo aquí, dice. Hay una función que se llama directamente raíz cuadrada. Ahí no me meto en bronca con el exponente. Le doy raíz cuadrada y únicamente le tengo que decir que es la raíz cuadrada ¿de quién? De mi varianza. Y me da 1.89, que si yo redondeo este valor, me da también 1.90. ¿Sí? Saqué la raíz de dos formas. ¿Sí lo vieron? Usando la función potencia y usando la función raíz. ¿Todos hasta aquí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sería lo mismo si la quiero calcular sobre la varianza, que es n-1 de los valores que ya calculé, ¿verdad? Entonces le puedo poner que es igual, ya para no hacerlo directo, le digo, es la raíz cuadrada de este valor. Y me da 2.12 la raíz. ¿Sale? Preguntémosle a Excel, a lo mejor ya tiene una función directa, así como tiene una para varianza, a lo mejor ya tiene una directa que me calcula la desviación estándar, ¿verdad? Vamos a ver si la tiene Excel. Le doy signo de igual, busco en la función y le digo, hay una función que se llame DESP, y dice que sí, que hay una DESP estándar, DESP est. Entonces lo voy a escribir. Dice que calcula la desviación estándar a partir de una muestra. Le doy confirmar, me pide como todo los datos y le digo que es la desviación estándar de estos valores de X. Y me da también 2.12 ya con la función de Excel llamada DESP-EST, que es la desviación estándar. Todos hasta aquí utilizando potencia, utilizando raíz y utilizando la función de desviación estándar. Profesor, una pregunta. Sí. Para sacar la potencia, ¿no sacó 1.90? ¿Cuál fue la operación? Aquí está esta. Sí, esa. La potencia lo elevé a la 0.5 o le saqué raíz cuadrada, pero usando la función potencia. ¿Sale? Y la de acá
es usando la función raíz. No le pongo ningún exponente, nada más le paso como parámetro el valor de la celda a la que le quiero sacar raíz. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Pregunto, todos llegamos hasta aquí al cálculo de la desviación estándar utilizando la función de Excel DESP, ¿sí o no? ¿Todos? Para que pueda yo continuar. Y si no les espero, si alguien tiene alguna duda, díganme, no le importa, yo les explico, pues, pero díganme, no la entendí o no me sale, me marca error y lo vemos. ¿Alguien? ¿No? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si se dan cuenta, ya hicimos todos estos ejercicios, ¿no? Vamos a ver. Aquí estos son valores de X, ¿no? Me tomé estos de aquí. Lo ideal, yo les pongo aquí un ejemplo, como les he dicho a ustedes, ¿no? Realmente son datos al azar, que no significan nada. Si ustedes gustan, pueden seguir practicando, haciendo otro grupo de datos, viendo sus fórmulas, usando la función potencia, la función de valor absoluto. Miren cuántas funciones hemos utilizado y cuántos cálculos hemos utilizado con fórmulas. Y esto es el pan nuestro de cada día como ingenieros, ¿no? Sobre todo si tienen que manipular datos de manera estadística. ¿Ok? ¿Todos hasta aquí? ¿Sí o no? Sí, profe. Otra pregunta para redondear el número decimal, ¿dónde lo puedo hacer aquí en Excel? Ah, ok, Carlos, a ver. Te vas acá al archivo y arriba está el formato. Aquí está la ventana de formato donde dice general. Le das clic y le dices que te dé el formato de número. Ah, ya lo vi. Gracias. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya podemos dar por concluida. Ahora sí, llamémosle a esta práctica 4 completa. Ahora sí, no ya con todo. La otra fue como un avance, ¿no? Y ahorita ya incluye varianza y desviación estándar. ¿Ok? Si se dan cuenta, ya con esta parte cubrimos lo que son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, utilizando Excel para su cálculo. Es cierto, con datos tal vez muy simple, pero la forma de hacer el cálculo es igualita para cualquier caso. ¿Sale? Ahora, como les dije al inicio de la clase, vamos a ver cómo funciona esto, ¿verdad? Pero ahora con tablas de distribución de frecuencias. Con tablas de distribución de frecuencias. ¿Ok? Voy a dejar de compartir para proceder con la tabla de distribución de frecuencias como opera. Entonces, ahora sí, vamos a abrir por favor otro archivo, ahora sí, porque va a ser nuestra práctica número 5. ¿Ok? Ya salven su actividad, su práctica 4. Por favor. Y vamos a proceder con las tablas de distribución de frecuencia. ¿Ya listos? Abran por favor un nuevo documento en Excel porque vamos a trabajar ahora con tabla de distribución de frecuencias calculándole la media. La mediana, la moda, todo lo que hemos hecho ahora aplicado sobre
datos de distribución de frecuencias, y ahí sí trae ya unas fórmulas que pueden variar un poco, pero en esencia, ya con lo que sabemos, vamos a ver cómo lo aplicamos. Acuérdense que aquí el conocimiento, si ustedes se han dado cuenta, va siendo de manera acumulativa. ¿Sí? Empezamos con algo muy sencillo, le vamos metiendo, subiendo, pero las bases son las mismas. Ahorita vamos a ver lo que vimos cuando hicimos las gráficas, las tablas de distribución de frecuencias. Pero ya sabemos sacar frecuencias relativas, las acumuladas, ¿sí? Ya sacamos el total de la población, ya hacemos gráficas, ya todo eso lo hacemos. Pareciera que no, pero miren cuántas cosas somos ya capaces de hacer utilizando Excel. ¿Okay? Sí, José. Profe, ya la práctica 4 ya la dimos por terminada, ¿no? Sí. Esa... Ya con esto que acabamos de acabar de terminar de varianza, José. Ah, ok. Esa la vamos a subir a la plataforma como... Sí, ya se los voy a abrir, les voy a abrir el apartado, ¿no? Para ponerle así el avance de la práctica 4 completa. Ah, ok, ya. ¿Estamos? Gracias. Muy bien, ingenieros. Entonces ya estamos todos con un archivo nuevo en Excel, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ya. Me voy para compartirles a ustedes lo que va a ser mi práctica número 5, que va a tener que ver ahora calcular media, mediana y moda utilizando fórmulas y utilizando las tablas de distribución de frecuencia. ¿Ok? Muy bien, pues empiezo a compartir. ¿Sí ven la pantalla? Sí, profe. Ok. Entonces, por favor, vayámonos o empiecen a capturar los valores de esta primera tabla de distribución de frecuencia. Y la fórmula yo les voy a compartir de todas maneras el archivo. Yo lo puse aquí, la fórmula, para que la tengamos de referencia al momento de estar haciendo nuestros cálculos. ¿Sale? Pero ya sabemos que de entrada necesitamos conocer, o vamos a ver cómo se conoce, cómo obtenemos estos valores. Permítanme, voy a hacerlo. Por favor, empiecen a copiar los datos. Por favor. Y mientras voy a colocar otra. Avísenme cuando terminen de capturar, por favor. Hasta esta parte, para que yo explique. Hasta aquí, hasta el límite inferior y límite superior. Y dejamos la columna de frecuencia. Ahorita se las voy a dictar. La marca de clase y la multiplicación de F por M. O como dice aquí, de XY por la frecuencia. Me dicen, por favor, cuando termine. ¿Listo? ¿Ya o todavía? Dígame, por favor, si ya terminaron de capturar. Ya, profe. ¿Ya todos? ¿Ya terminaron de capturar? Porque dejé de compartir por accidente. Ya, profe. ¿Ya? No les escucho a los demás porque si no me sigo y si se quedan, pues ya sigo avanzando. ¿Ya terminaron de capturar los datos? Ya, profe. Ya.
Ok, por favor, contésteme para que podamos seguir avanzando. Ok. Dejé de compartir un ratito. Fíjense bien lo que vamos a hacer, ¿no? Es importante que retomemos un poco lo que ya vimos en las primeras clases. Si recuerdan ustedes, esos datos que están ustedes capturando ahorita se conocen como datos agrupados. ¿Se dan cuenta? Ya no están desagrupados como los que hemos hecho los ejercicios ahorita. Esa es la primera diferencia. Ya voy a trabajar sobre datos agrupados. ¿Y cómo sé que están agrupados? Porque forman parte de un estrato o de un intervalo. Porque tiene límite inferior, límite superior, tiene dos valores. Está entre X y X algo, ¿no? A eso se refiere cuando yo estoy hablando de datos agrupados. Cada renglón viene siendo ¿qué cosa? Una clase, ¿se acuerdan? Una clase. Eso también lo vimos, ¿no? Entonces, de acuerdo a mi tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Me dice, ok, ya tienes X, ¿no? El límite inferior, tienes el límite superior, ¿verdad? Ahora también te voy a dar como dato la frecuencia, ¿no? Que no tenía yo, se lo voy a dictar. También vas a tener como dato la frecuencia y tú vas a tener que calcular los otros datos, ¿no? Entonces, me pide la marca de clase como columna. Me pide la marca de clase como columna. ¿Cómo calculo la marca de clase? ¿Quién me dice? Antes de hacerlo en Excel, porque allá en Excel ya nada más le metemos la fórmula, pero debo de entender el concepto. ¿Cómo calculo la marca de clase? ¿O qué es la marca de clase? Si tengo la definición, sabré cómo calcularla. ¿Cómo la calculo? ¿O qué es la marca de clase? ¿Cómo se les facilita a ustedes? ¿Qué es? Bueno, les voy a compartir para que vayamos haciendo el ejercicio. ¿Qué es la marca de clase o cómo la calculo, ingenieros? Les estoy compartiendo la pantalla. Aquí están los valores de la frecuencia, ya se los coloqué. Para que también, por favor, lo copien. Práctica número 5. Y resulta que ya tengo que empezar a hacer mis cálculos, ¿verdad? Entonces aquí me dice que debo de tener la marca de clase. Yo les pregunto, ¿qué es la marca de clase? O bien, ¿cómo la calculo? Se calcula sumando el límite inferior más el superior entre 2, ¿no? Exacto. Muy bien. Entonces ya sé la fórmula, ¿verdad? Capturen, por favor, la frecuencia, ¿no? Porque la vamos a necesitar en otros cálculos. Entonces, como dijo el compañero, voy a hacerle una fórmula. Esto va a ser igual a esto más esto. Pero como es entre 2 y por jerarquía de operaciones, primero tengo que hacer la suma y luego dividirlo entre 2. ¿Están de acuerdo? ¿O qué pasaría si yo lo dejara así? Como me dijo el compañero, límite inferior más límite inferior más superior entre 2. ¿Estará correcto si escribo la fórmula así? ¿O qué sabemos de jerarquía de operadores? Matemáticas, ingenieros. Si yo pongo la fórmula así, me estaría sumando el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. ¿Está correctamente escrita la fórmula? No, porque porque son distintas operaciones y tiene que tener un paréntesis. Porque primero me estaría haciendo la división, ¿verdad? Por jerarquía de operadores, ¿verdad? Primero se hacen las divisiones o las multiplicaciones, o bien el cuadrado o la potencia si hubiera una expresión de potencia, ¿verdad? Entonces resulta ser que si yo la dejo así, me estaría primero sacándole la mitad a 6, a 99, y luego le estaría sumando lo de acá.
¿Ya vieron? Y eso es lo que yo no quiero. Quiero que primero lo sume y luego le saque mitad. Entonces, para que yo le diga que primero lo sume, por jerarquía de operadores, lo que va entre paréntesis se ejecuta primero. ¿Sí o no? Ya tengo mi fórmula para la marca de clase. Le doy Enter. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí o no, ingenieros? ¿Hicimos la fórmula? Sí, profe. ¿Sí? Pues entonces, pues ya nada más copio la fórmula. ¿Verdad? Acuérdense que mi cursor se tiene que poner en una cruz negra. Y la voy copiando. Y ya saqué mis valores. ¿Estamos? ¿Todos hasta aquí? ¿Ya copiamos la fórmula? Sí, profe. Este valor de marca de clase vendría siendo lo que es XY. Como estoy usando en una tabla de distribución de frecuencias, este es XY o la marca de clase para efecto de mis cálculos, ¿sí? Por eso lo calculé. Porque no tengo valores como de X como tal, porque tengo un rango, tengo un intervalo. Entonces, para sacar el valor de X, lo que hago es saco la marca de clase. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Y entonces, me dice la fórmula, fíjense la fórmula. Me dice que X testada, y acuérdense que les dije que cuando lleva testado, significa que es medio, X media va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación de XY, mi marca de clase, por mi frecuencia. ¿Tengo el dato de frecuencia o no lo tengo? Sí lo tengo, ¿verdad? Estas son mis frecuencias, ¿están de acuerdo? Este vendría siendo mi F minúscula, no mayúscula, porque si le pongo mayúscula es acumulada. FI es este, ¿verdad? Esta columna o la frecuencia es el valor FI. Y siguiendo la fórmula, aquí sería igual a XI por FI. Siguiendo la fórmula, ¿eh? No estoy haciendo nada raro, ¿eh? Nada raro. Yo le cuesta aquí FM, aquí le podemos poner lo que ustedes gusten. Simplemente tengo entonces que multiplicar la frecuencia por la marca de clase. ¿Sí? Frecuencia por marca de clase. Voy a hacerlo. Es igual a ¿qué cosa? Mi frecuencia por la marca de clase. Y me da ese valor. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí o no? Sí, profesor. Entonces, ya tengo la fórmula. Es la ventaja de Excel. Ya está, es maravilloso porque si yo tuviera 50 clases, pues nada más con calcular la primera, ¿verdad? Ya no tengo que andarle escribiendo fórmulas ni nada más raro. Entonces, voy a copiar la fórmula. Y ya tengo mis valores, ya tengo el numerador, como dice aquí, de cada uno, ¿no? Ahora tengo, ¿qué cosa? Que sumarlos, ¿verdad? Si sigo la fórmula paso por paso, tendría que sumar todos estos. Yo ya sé que si le doy el comando autosuma, ahí me aparecería. ¿Verdad? Pero es entre n. ¿Cuánto me vale n? Ojo, ingenieros. ¿Cuánto me vale n? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? ¿Cuánto vale n? 5, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más, ingeniero? ¿Ingenieros? Sí, son 5. Ojo. Yes. Tengo 5 clases, eso sí. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5.
Pero mi tamaño de la muestra es la suma de todas mis frecuencias, acuérdense. ¿Sí? En esta clase hay 16. Imaginemos que son personas que se les analizó la sangre y que sacaron esto. Hay 16 personas en este valor, 12 en esta, 14 en esta, 12 en esta y 1 en esta. Ojo. Luego entonces mi tamaño de la muestra es 45. Sí queda claro que no es lo mismo el número de las clases entre el tamaño de la muestra, porque son todos estos valores. Imagínense que aquí en vez de esto tuviera edades de 0 a 10 años, de 11 a 20, de así. Ah, bueno, ¿cuántas personas de 0 a 10? 16. ¿Cuántas personas de 11 a 20? 12. Estas son las clases. Pero mis frecuencias y la sumatoria de mis frecuencias me va a dar el tamaño de la muestra. En este caso me da n. ¿Sí está claro? Tienes que sacarle la frecuencia, profe. Ajá, sumas las frecuencias. Haces la sumatoria de la frecuencia. ¿Vale? ¿Qué sucede? Fíjense, lo que a mí me interesa, y voy a dejar de compartir un momento, ingenieros. Lo que a mí me interesa es que analicemos, ¿no?, el tratamiento de los datos. Un ingeniero tiene que tener capacidad de análisis. ¿Ok? Porque esos son los problemas a los que ustedes se van a enfrentar en la vida real. ¿Vale? No porque yo le haya lo invente, pues. Alan, voy viendo tu mensaje. Déjame ver si al terminar la clase repito el ejercicio, ¿sale? Pero para no perder la secuencia, por favor. Entonces les decía a ustedes, hay que tener capacidad de análisis de los datos. Los datos, si yo no los sé interpretar, no me sirve de nada haber usado 50,000 fórmulas en Excel. Al final de cuentas, la interpretación la hago yo como ingeniero. Y si no tengo esa capacidad de análisis, pues entonces estoy sesgando mi análisis. No estoy dando realmente un valor a lo que estoy aportando como ingeniería. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces nos mecanizamos tanto en el dato, en el cálculo, que a veces nada más de simple vista yo puedo decir, oye, aquí hay un detalle, aquí este valor no puede ser. Sin tener Excel a la mano, Sin tener Excel. Yo veo el dato y digo, no, esto está fuera de rango, esto no puede ser, señores. ¿Por qué les digo esto? Me regreso al archivo. Yo ya les expliqué que la frecuencia es 45. Estamos. Algunos compañeros me dijeron 5, ojo. No es porque les digo, qué mal, que no captan, no. Fíjense la diferencia. Si yo tomara 5 como mi valor de n, ¿qué valor me estaría dando el promedio? Me estaría dando igual al valor de esto entre n. Si yo tomo n que vale 5, ya ven, los estoy tomando, me genera el valor 1445. Ingenieros, si me diera ese resultado y yo les pidiera que me lo explicaran, ¿qué me estarían diciendo de ese promedio de 1445? ¿Guarda relación con los datos que estoy manejando? ¿Qué observan? ¿Qué observan? Si lo divido entre 5, la sumatoria, ¿qué sucede? ¿Quién me dice? ¿Les suena a ustedes un valor lógico? Es lo primero que yo preguntaría. ¿Es lógico lo que me está dando si lo divido entre 5? Es lógico con respecto a los datos que estoy analizando. No me vayan a decir, es que Excel lo calculó. No me vayan a decir eso, Estoy pidiendo que como ingenieros analicen ese resultado que obtuvieron de Excel. No, porque el resultado es muy grande. 1445. Muy grande para lo que estamos viendo. Para los datos que estoy manejando. ¿Están de acuerdo? Entonces tú dices, algo no anda bien.
Oye, pero si es Excel y no que el profe te enseñó Excel, sí, pero eso no tiene que ver ya con el Excel. ¿Están de acuerdo? Tiene que ver con la interpretación y con el manejo, el valor que yo estoy tomando. Entonces me brinca, de inmediato me brinca y les digo, oiga, ingenieros, por favor revisen ese cálculo. Ahorita porque son 5 datos, ¿eh? ¿Ya vieron? Son 5 clases, perdón. Pero si hubiera más clases, y yo aparte, y eso que nada más estamos viendo el cálculo. Imagínense cómo se vería en una gráfica de barras, en un histograma, ¿no? Cuando les pido, oye, pues si la barra mide, las barras miden tanto, ¿no? Y me dice que la media es 1445. Oye, pues hay que reprobar a este ingeniero, hay que regresarlo a clase porque pues no me está dando realmente solución, al contrario, está interpretando de mala manera los datos, ¿verdad? Entonces, esto es para efecto, hice este paréntesis porque crean ustedes que en la vida real no se trata únicamente de usar Excel y de usar gráficas por gráficas, sino que sepan ustedes interpretar o cuando hay una alerta en el dato que no corresponde, pues, ¿vale? Entonces les digo, no, ingeniero, creo que revisa tu cálculo porque creo que no anda bien, ¿verdad? Entonces ya me topo y digo, sí es cierto, es que resulta ser que N, que es mi tamaño de la muestra, no es 5. Son 5 clases, eso sí se las creo. Son 5 clases, ¿ok? Pero no es el promedio de toda mi población, mi muestra. No confundir el número de clases con el tamaño de la muestra. Entonces digo que mi promedio, a ver, ingeniero, mi promedio es igual, ¿verdad? A la sumatoria, que ya saqué lo de acá arriba, que es XI por FI, la sumatoria, ¿verdad? Entre el tamaño de la muestra. Y ahora me da 160.11. ¿Quién me interpreta este valor? Lo voy a redondear. ¿Les suena ahora sí un valor más o menos ya congruente con los datos? Sí, ahora tiene más sentido. Sí, es cierto. Sí, ahora como que ya tiene lógica, pero no es la media de los datos, es la media de la tabla de distribución de frecuencia. ¿Se vieron? Entonces mi media anda más o menos por aquí, entre 149 y 249. Y puede sonar lógico porque es donde tengo mayor cantidad de datos, mayor cantidad de frecuencia. Fíjense cómo nada más con la tabla analizo. Y de esta manera, ahora sí digo, ahora el promedio es esto. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si... bueno, quería verlo de la media, solo que aquí sí nos va a llevar más tiempo y no me gustaría dejarlo a medias, ¿no? Pero, pues le pueden ir calculando o pueden ir copiando para irle avanzando al ejercicio, ¿verdad? Pueden irle copiando los límites. Aquí no voy a necesitar la marca de clase porque no me la piden. Fíjense en la fórmula. Ya vieron que la fórmula difiere. No podría calcularlo con la fórmula directa de Excel con la función mediana o con la función promedio porque son sobre datos de una distribución de frecuencia. ¿Sale? Por favor, capturen los datos de esta segunda tabla donde veríamos la mediana, únicamente para dejarlo avanzado y que no les espante la fórmula esta que ven aquí, porque no es cosa del otro mundo. ¿Vale? Por favor, copien los datos. Acuérdense que nuestra práctica 5 todavía no va a estar terminada porque nos va a faltar la mediana y la moda. Acá está la fórmula de moda. Igual, no se me espanten por la fórmula, ¿eh? Ya van a ver ustedes que con los ejercicios pues ya nos va a quedar claro, así como nos quedó claro, espero,
esta tabla de distribución de frecuencia donde calculo el promedio o la media. ¿Sale? Podría bajar a la... Ah, sí, perdón. Sí, sí. Lo veo. Ahí está. Me dicen, por favor, si ya lo capturaron. Como pueden ver, ustedes ver, cuando voy a calcular la mediana sobre datos agrupados en una tabla de distribución de frecuencias, lo único que necesito es la frecuencia acumulada. ¿Me dicen, por favor, si ya lo tienen? Ya, profe. ¿Ya? Muy bien. Por favor, hagan el cálculo de la frecuencia acumulada. ¿Por qué? Observen la fórmula. N lo voy a conocer, lo puedo conocer. FI, que es F mayúscula, es frecuencia acumulada. Y FI es la frecuencia normal, la frecuencia de la clase. ¿Sí o no? Por eso necesito estos valores. N lo tengo. Y este LI y este A también lo puedo sacar de la tabla. Calculen, por favor, la acumulada. ¿Ya saben cómo? Me dicen cuando concluyan. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo va a sacar la frecuencia acumulada? ¿Ya la sacaron? Profe, yo tengo una duda con el de la primera tabla, de la última columna. Nada más para ver cuál es su fórmula. Voy a subirme. ¿Esta de aquí? Ándale, esa de ahí, profe. Nada más déjeme tomarle foto a la fórmula. Es multiplicar tu columna de frecuencia por tu columna de marca de clase. Aquí está. Ok, profe. Sí, gracias. De nada. Ya la saqué, profe. La acumulada. Sí. Ok, ¿nos dan los datos, por favor? Léemelos. Ah, bueno, es que yo lo sumé. Pero no es Bueno, así. frecuencia acumulada. A ver, compárteme, a ver cómo te quedó tu tabla, por favor. Ya dejé de compartir. ¿Cómo quedó tu acumulada? Pues es que yo lo autosumé todos los resultados y me dio 100. Entonces, no sé Bueno, si... esa es el tamaño de la muestra. Ese es el tamaño de la muestra, eso le iba a decir, entonces me equivoqué. Ese es el tamaño de la muestra. ¿Estamos? Ya tenemos el dato. La muestra es 100, ¿no? ¿Sale? Ahora la frecuencia, por favor, acumulada. Carlos y los demás. Ya para que yo comparta. Bueno. Acuérdense que empiezo cuando es acumulada, pues el primer valor es el que se repite. ¿Estamos? Y luego voy a ir sumando mi valor anterior entre mi frecuencia actual. Ahí la tengo. Ahora sí ya puedo copiar mi fórmula. Y ahí tengo la acumulada. ¿Y cómo sé que está bien? Porque al final son 100 datos y como ya nos dijo Carlos, el valor de la muestra es 100. Ya cuadra. ¿Sabemos? ¿Sí o no? ¿Todos hasta aquí? Entonces se repite el mismo valor de la frecuencia. El de la primera sí. Porque voy a empezar a acumular.
Ya después para sacar ese resultado que es 26, tengo que... Sumo este de aquí, el 10, más el 16 de acá. Ah, ya. Ah, ok. Y este 53 sale de la suma de este más la suma del 27. Ah, ok. ¿Vale? Por eso usé mi fórmula. Ya con la fórmula es más fácil, más rápido. Todos llegamos hasta aquí. Sí, profe. Muy bien. Únicamente como avance. Ya tengo n entre 2. Ya sé que vale ¿cuánto? 50, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo con el límite inferior? Recordemos que el concepto de mediana es que toma el conjunto de datos y los divide en dos grupos, como que los divide a la mitad. ¿Sí o no? Si yo ya sé que son 100 datos, significa que mi mediana debe de ser el dato número 50. El valor 50 de los que yo recolecté. Y ese valor 50 se encuentra por eso me sirve el acumulado, entre el 26 y el 53. ¿Sí o no? Por eso digo que esta es mi clase de la mediana. Y el límite inferior va a ser 40. ¿Quedó claro esta parte? Además, ahorita yo se lo voy a explicar en otra clase, nada más para irle avanzando. Ya saqué, mi límite inferior vale 40. N entre 2 vale 50. 100 de la muestra entre 2, 50. ¿Estamos? Como yo ya sé que esta es mi clase de la frecuencia, mi clase de la mediana, perdón, Fi menos 1, ¿cuál será? De entrada, F mayúscula, acuérdense que es acumulada. Menos 1, pues es el valor que está arriba del 53 de mi clase, el 26. Significa que Fi menos 1 vale 26, para este caso. ¿Sale? Y Fi es mi columna de frecuencia, esta, donde está mi clase vale 27. F minúscula I vale 27. Y por último, mi amplitud de clase, ¿no? Que es la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. Quiere decir que va de 9 en 9. Esa es mi amplitud de clase. Pero cuando utilizo en una tabla de distribución de frecuencia, mi amplitud de clase me da la diferencia entre los límites inferiores. 30 menos 10, 30 menos 20, 10. 40 menos 30, 10. 50 menos 40, 10. 60 menos 50, 10. Compruebo que mi amplitud de clase es 10. Y tengo ya todos los valores que necesito para sustituir la fórmula. Aquí ya la calculé. Ya no me va a dar tiempo de explicar todo esto, pero es aquí únicamente es con una fórmula de Excel. Sustituyo los valores que ya saqué. Y mi mediana de esta tabla de distribución de frecuencias es 48.89. Ese es mi valor de la mediana. Ya les voy a explicar en la clase lo de la fórmula, pero ya vieron que sacando los valores, lo que hago es de que escribo esta formulota aquí. ¿Vale? Muy bien. Esta es nuestra práctica 5, no está terminada, ya la empezamos, ¿verdad? Y vamos a continuar la próxima clase viendo en la moda la parte también de datos de distribución de frecuencia, con datos agrupados. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hasta aquí. La vamos a enviar, profe. Esta no, porque todavía no está completa. La que ya van a enviar completa es la anterior. ¿Vale? Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Duda o inquietud? Van a subir, o les voy a abrir el apartado
apartado de la práctica 4 completa y lógicamente pues el apartado del resumen de la sesión. ¿Vale? Muy bien. Bueno, les agradezco que hayan estado presentes. Profesor, Sí, adelante. la práctica 4 completa va a ser para hoy o ya para mañana. Pues si ya la terminaron hoy, si no la vamos a dejar hoy a medianoche o mañana temprano, porque ya prácticamente la tenían lista. Ya ven que el último cálculo de la varianza, ¿no? Es de la desviación estándar, es únicamente la raíz de la varianza, ¿no? Pero ¿quién es Carlos, verdad? ¿Me dijiste? Sí. Ok, sí, porque entraste tarde, ¿no? Sí. Entonces, sí, no, ahí te dejamos un poco más de tiempo, bueno, no todos. Ok, gracias. Pero es únicamente seguir las fórmulas y los cálculos, ¿no? Sí. Profe, Sí. de la otra práctica 4 que se subió, que todavía no estaba completa, no entré a sus 2 clases. Ajá. Me aparece que está copiada la tarea, pero de hecho me explicaron y yo la hice, pero no entré a sus 2 clases. Ok, lo voy a revisar, José. Gracias por avisar. Lo reviso. Ok. Alan, ok, rápidamente, Alan García, me dices ahí la operación de que se te fue el internet. Te dije que ahorita le vamos a ver rapidito. ¿Cuál es, Alan? Bueno, ya está resuelta tu duda, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues. Bueno, jóvenes, ha sido un placer estar con ustedes, un poquito cansado porque estoy dando clases casi todo el día, pero espero que hayan hecho los ejercicios, usado las fórmulas. Hoy vimos bastantes, varias funciones de Excel y todo. La intención es de que ustedes pues lo vayan aprendiendo. Practiquen. Yo lo que les puedo decir es los mismos datos, lo que usé a lo mejor, los que usé para la media, pues le voy a calcular desviación estándar. Creo que Carlos hizo un ejercicio interesante con datos. Hay una tarea que vi, creo que fuiste tú, ¿verdad, Carlos? Que hiciste otro ejercicio con los mismos datos, pero le calculaste todo lo demás, ¿no? ¿Qué me dijo? Sí, lo hice. Ok, que sí, por ahí lo noté. Y ahí te puse la nota también de que estuvo bien que hayas hecho eso porque practicas, ¿no? Con otros datos de otros ejercicios se pueden utilizar. ¿Vale? Muy bien, jóvenes, pues